la ciencia, antropología, sociología y otras ciencias sociales, la literatura, el cine, el teatro, los documentales, han diseccionado de manera muy profunda este tema, este fenómeno, el fenómeno de la migración, y han ubicado de una manera muy precisa las causas que provocan, ¿sí? Y que han estado haciendo que se incremente. Conociendo las causas, en ese sentido, los gobiernos pueden generar iniciativas de retención, ¿sí? En ese segmento, le pido yo a las y a los panelistas que pudieran abordar qué iniciativas de retención relacionadas con educación y oportunidades laborales se pudiesen implementar. En Guatemala, licenciado. Bueno, le comento, pues Guatemala pues sí tiene algunos convenios de trabajadores temporales. Podríamos mencionar el caso con Canadá y el caso con México en la zona limítrofe de la frontera, ¿verdad? Esto pues incluso en la reciente reunión bilateral que hubo con México, Guatemala, pues se estableció un pequeño memorándum en el cual pues ambos gobiernos, por medio de sus representantes a través de la Secretaría de Trabajo en el caso de México y el Ministerio de Trabajo en el caso de Guatemala, pues puedan llevar fórmulas ecuánimes que permitan que los trabajadores guatemaltecos pues puedan laborar en la frontera con México, ¿verdad? De igual manera, pues buscar sus garantías laborales, que en este caso pues son importantísimos y que no vayan a ser, y que vayan a cumplirse con las mismas, ¿verdad? Yo pienso que este tipo de programas, tanto en el que con México, pues, ¿verdad?, que se tiene como con Canadá pues un poquito ya de unos años atrás, son programas pues que vienen a ayudar mucho este fenómeno de mucha mano de obra que puede brindarle, que está desocupada y que perfectamente pues pueden apoyar a la participación y al progreso de un país. Bien, licenciada Guadalupe Chipole Ibáñez, desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México, ¿qué ideas, qué proyectos, qué programas tienen al respecto? Sí, es importante mencionar que en realidad no es una falta de oportunidades laborales. Trabajo hay, pero es precario. Cada vez más se ha ido precarizando el mercado laboral. Personas que ganan 400 pesos a la semana, 600 pesos a la semana, que es imposible que con ese sueldo puedan sostener a una familia. Entonces, siempre queda el incentivo de que si salen al norte, si van a Estados Unidos van a ganar más, van a poder ahorrar, comprar casa, etcétera. Entonces, ahí sí es importante que como autoridad ya hemos realizado algunas ferias de empleo en donde sí se ofrezca a jóvenes alternativas viables, que paguen más, que no sean de ventas, que solamente los jóvenes ganan por comisión, es decir, tratar de ofrecer una serie de empleos que sean mejor remunerados y con mejores condiciones. También otra estrategia es, hay personas que ya tienen mucho tiempo desarrollándose en ámbitos en donde ya adquirieron ciertas habilidades, como los artesanos. El Distrito Federal es receptor de mucha población de otros estados y hay personas que se dedican a la artesanía. Ahora, recientemente estuvimos en Chicago en el mes de agosto y vimos la respuesta de la población en Estados Unidos. Es una oportunidad, ya que la gente no está viniendo al Distrito Federal o a todo el país en general por la situación de inseguridad. A los artesanos los esperan con mucha ansiedad, incluso porque es una oportunidad de tener contacto nuevamente con el terruño. Entonces, lo que estamos buscando es incentivar ese mercado, también todo lo que tiene que ver con la agricultura urbana, los desarrollos agropecuarios en la Ciudad de México, como una estrategia para que las personas puedan ver todavía en la ciudad un lugar para permanecer. Muy bien, el licenciado Jorge Alberto Figueroa.
¿Es posible que con educación y oportunidades laborales podamos incidir en el fenómeno migratorio? Bueno, yo creo que sí se puede hacer. Lamentablemente este es un ciclo, porque realmente ¿dónde vamos a iniciar? Vamos a iniciar en dar educación, en dar trabajo, en dar salud, hay que iniciar en todo, pero muchas veces los gobiernos, en el caso de Centroamérica hablo yo, porque es muy diferente en México, pues hay que ser muy honestos y muy claros, que por muchos años, no hablo actualmente, pero por muchos años se dejó esto en el abandono, la educación, el trabajo, el ver. Ahora ya es una situación que le preocupa a cada uno de los gobiernos y entonces si generamos empleo, si hay educación, empleo y salud, pues las personas no van a querer salir y arriesgarse. Eso es un tema. Sin embargo, esto es a muy largo plazo y la problemática la tenemos ya, entonces hay que ir buscando medidas de corto plazo y yo creería que eso es que los gobiernos que somos parte, incluyendo a los Estados Unidos, también pues entremos en una serie de negociaciones. Está la reforma migratoria que va a haber, que esperemos que se llegue a dar en un momento para el beneficio de todos, pero sí es necesario que vayamos planteando otras alternativas. El señor cónsul lo planteó, Guatemala tiene los trabajadores temporales al Canadá, donde es, digamos, podría ser un ejemplo para aplicarlo tanto a México, porque nosotros tenemos de 100,000 trabajadores cada año que van a trabajar a las fincas de Chiapas y se ha ido diversificando. Hay otros trabajos en los que entran manos de albañilería, domésticos, por eso México tuvo que cambiar la forma de trabajador agrícola a trabajador fronterizo. Entonces hay otras formas, hay que ir negociando, hay que ir buscando y otro tema es la cultura, la educación, pero porque está el tema de las remesas, pero en muchas partes llega el dinero, pero no hay programas para invertirlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Incluso el que no tiene familia en Estados Unidos, si es un menor de edad, cuando dice, yo puedo obtener esto, otro, si me voy a Estados Unidos a trabajar. Entonces yo creo que ahí hay que empezar también en las escuelas, desde pequeños, hay que poner este tema porque es una realidad y no podemos ya evitarlo. Hay que decirlo y hay que hacerlo, hay que hacerle conciencia y por eso yo felicito aquí al ILSE con este programa que va a hacer para incentivar a las escuelas, no solo de México, sino que de Centroamérica y de todos los que son partes, para que se vayan viendo en este tema. ¿Eh? Tienen que ser parte y conocerlo también. Es una realidad dura, pero existe. Existe. ¿Qué opina, doctora Roxana Rodríguez? Pues me parece que programas para echar a andar se pueden echar cantidad. Creo que falta voluntad a veces de todos, de la sociedad, de la academia, de los gobiernos. Yo coincido con el licenciado que me antecedió. Creo que hay que cambiar el paradigma y hay que voltear a ver a los niños, a los más jóvenes, a los que están necesitados de migrar. Creo que hay que enseñarles que la migración sí tiene pros, pero también tiene contras, que justo creo que eso es la intención que estamos haciendo aquí. Que ellos decidan qué es lo que quieren hacer, que ellos y ellas decidan qué es lo que quieren hacer, si quieren migrar, si no quieren migrar. El punto es que hay que darles las herramientas, hay que darles no solo alimento, hay que darles una guía de derechos. ¿Qué derechos tengo como sujeto político, como ciudadano para migrar, para llegar a otro país? Hay que darles las herramientas, eso por un lado. Por otro lado, creo que el campo se tiene que recuperar. Hay un problema de alimentación, estamos importando más alimento del que producimos. Creo que esa es una prioridad y se tiene que atajar desde todos los gobiernos, específicamente el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque si no el problema de la alimentación se va a volver un problema de seguridad nacional. Entonces, el hecho de que la gente migre nos está trayendo también muchos problemas como país y como sociedad. Entonces, claro, no se puede abordar todo como lo dice, pero creo que sí hay que ir seleccionando cuáles son los puntos clave que tenemos que ir, en donde tenemos que ir abonando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos a punto de concluir este programa y la verdad es que ha sido un acierto del ILSE en cuanto a la diversidad de las formaciones y de las responsabilidades de los panelistas, estas visiones, ¿sí? Ubicar esto como un fenómeno, ¿sí? Más que como un problema, es un fenómeno. Es problema porque a lo mejor no lo atendemos bien. Por eso es un problema, pero es un fenómeno humano, la movilidad humana que ya se hablaba. Yo les quiero agradecer mucho a las y a los panelistas, han sido
me parece muy puntuales y profundos acerca de sus reflexiones. Y yo les pediría para concluir, ¿sí?, una última reflexión en una síntesis, digamos, de 30 segundos. Ciudadano cónsul, ¿con qué se despediría? Bueno, pensaría pues que este es un trabajo de todos, tanto de gobiernos como de familia, sociedad civil, ¿verdad? Un trabajo en el cual pues debe de tomarse en cuenta la responsabilidad y la integridad física, buscar tratar de ver soluciones de tipo económico, laborales, ¿verdad? A manera de que pues se trate de minimizar un poco este fenómeno de la migración. Pienso que cada país pues debe de ser responsable, empecemos por eso, de igual manera dentro de la integración familiar, ¿verdad? Que es un aspecto social que muchas veces se deja en el limbo, pues, y es de ahí pues de donde emanan las decisiones de familia, para que la misma sea integral y de igual manera pues todos puedan tener un futuro mejor. Muchas gracias. ¿Con qué se despide, doctora? Pues yo quiero enfatizar lo que dije hace algunos minutos, que es no criminalicemos la movilidad humana. La movilidad humana es un derecho y por lo tanto aprendamos a respetar al otro, a la otra, al otro migrante, a la otra migrante, a las mujeres, a los niños. Gracias. Jorge Alberto Figueroa, tu reflexión final. Bueno, yo primero que todo agradecer la invitación de estar aquí presente y como ya se ha dicho, la migración es parte del ser humano. No podemos decirle a la persona no lo haga, sin embargo hay riesgos, hay ventajas, pero también queremos decirle que estamos nosotros, los funcionarios de gobierno, aquí también representando que los vamos a ayudar en cualquier decisión que ellos tomen, ¿verdad? Eso Muchas es lo gracias. que queremos. Guadalupe, Bien, una conclusión. Pues muchas gracias, Juan Manuel, felicidades a Ilse y gracias por este espacio. Y bueno, en realidad desde los estados tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que nos toca. Históricamente había sido obligación solo de la federación atender el fenómeno de la migración. Ahora a nivel local tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, tanto las autoridades como la población, porque hay que decirlo, hay mucha discriminación hacia la población, con documentos o sin documentos. Entonces tenemos una gran tarea de concientización, de sensibilización para poder respetar los derechos de estas personas. Pues muchas gracias al ILSE, muchas gracias a ustedes, pero sobre todo, muchas gracias a usted que nos acompañó en esta emisión. Migrantes de todas partes se atrincheran entre los rieles, muy lejos de donde vienen, más lejos de a dónde van. Esperan el temblar de la tierra, el chillido de las ruedas, aparece tras la montaña, la amenazadora serpiente. De acero son sus escamas, también de acero es su vientre. La bestia del sur le llaman al maldito tren de la muerte, con el diablo en la caldera, grita, ruge y se retuerce. Colgados en los vagones de la serpiente de acero, van migrantes como reses en camino al matadero. La ruta del infierno entre humos de dolores, este trueno que estremece no conoce de favores. Lleva 36 tatuados en sus ruedas y su frente. La bestia del sur le llaman al maldito tren de la muerte, con el diablo en la caldera, grita, ruge y se retuerce.